Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo Muy andan? buen día. ¿Cómo va todo? Muy bien. Impecable. Sí. Muy bien, muy bien. Después de la lluviecita de anoche, ahora salió el sol, ¿Llovió porque venimos anoche? nosotros. No, Bueno, cayeron Pará, dos cosas. ¿en serio? Lo hermoso fue el arco iris que se armó eso de las 8 de la noche, no sé si lo vieron. ¿Pero en qué, ¿Alguna en qué Un momento arcoíris. llovió? Y entre las 7 y las 8. En algunas zonas así y en otras más noche. A mí me cerca A de las las muy 10 10. poquito igual, muy poquito, y permitió que se arme de nuevo un arco iris que fue, creo que el arco iris más lindo que vi en mi vida, de verdad lo digo. Es una señal en este En año la ciudad de electoral. Buenos- Sí, No me enteré, total. no. Elijo creer, Carly. Elijo creer, totalmente. Estoy en esa. Están Recién todos. hablábamos con Carla que yo últimamente me doy cuenta que ahora me quedo dormido cuando a la mañana siguiente agarro el teléfono y veo de qué hora es el primer mensaje de WhatsApp que no llegué a ver y que Claro, no contesté. claro. Y cada vez se acerca más a las 10 peligrosamente. Qué bien, te admiro. Mira, nosotros nos levantamos muy temprano y no hay día que yo me acueste antes de las 11. Se llama jubilación, chicos. Lo de ustedes. Se llama de estar No con hay la forma. batería, ¿viste esos teléfonos que le cargas la batería al 100%, pero ni bien lo desenchufás ya baja de nuevo al 30%? Baja. Bueno, así estamos. Hay que hacerlo, hay que desenchufarse. Pero si algo nos energiza en realidad es la realidad, que no nos da momento para relajarnos, para desenchufar, Sí. para decir, che, bueno, bajamos un cambio. Sí. Entonces es como el coyote, que Hay que seguimos estar ahí. andando aunque no La haya piso zanahoria. abajo, porque mientras sigamos corriendo no nos damos cuenta que nos tenemos que caer. Terminó el CELAC. Hoy Sí. es día también de bilaterales y demás. Y mañana ya Arranca nos el juicio movemos político. al juicio político. No hay descanso No hay. en la agenda. Y al mismo tiempo, en paralelo, y te miro a vos, Carla, la oposición también está empezando a tomar ritmo en este Obvio. tema de la agenda electoral. Y quizás no le estamos prestando tanta atención, pero están pasando cosas. Sí, y de hecho te digo que el viernes va a haber una definición muy importante, en este caso en Río Negro, porque ahí se hace la convención de la UCR en la provincia de Río Negro y se puede plantear la primera ruptura de este 2023, así que yo estaría bastante atenta a lo que suceda, pero bueno, sí, obviamente ya están todos en campaña, ya no hay tiempo para las vacaciones, ya se terminaron, mucha recorrida en la costa. qué sé Algunos yo, tuvieron que pero- volver antes. Y es Claro. no te deja, no Claro. te deja la realidad. La verdad que arrancó el año bastante movido, pero si querés saber de alguno en particular. Me interesa mucho el mitin de Después te lo Patricia cuento. y de Sí. Mauricio. Después te lo cuento. Adelanta un poquito, un Después te lo spoiler, cuento. No, tirá una punta. Después te algo. lo cuento. La gestualidad fue lo importante. Mucha huertita, mucha comidita de Juliana, mucha cosa cocinó fresca, Juliana. mucho dormir todos en la misma casa. Casa, ok. Sí, Sí, mucho sí, sí. abrigo. Mucho abrigo, Y el obvio, para marido de tener el Patricia, que sur. ya es como el marido de Pampita, porque Sí. ya está. Sí. Hubo ahí una idea, políticamente hablando, de mostrar una familiaridad que no tiene Mauricio con Con el la reta. resto de los pretendientes con la Totalmente, reta. totalmente. Porque no sé si se acuerdan, pero con la reta se juntaron el 31 mano a mano y después estaba la chance de esa reunión de las parejas también, Sí. ¿no? Pero Con nunca Milagros. hubo foto. Claro. Nunca hubo foto. Y en este caso no solo hubo foto, sino que incluso el propio Macri posteó la foto, lo cual fue interpretado como un gesto recontra positivo de parte del expresidente a Patricia Bullrich, que obviamente no se va a definir ahora, ni mucho menos, pero que entienden que está jugando más para ella que para el jefe de gobierno. Y ella con una frase que fue más o menos como somos nosotros o no será nada. Dracaris. Sí. Y sí, es que están un poco en esa. A ver, ella está bastante envalentonada. Poco democrático igual, ¿no? Podemos decir. Sí, y al mismo tiempo se garantiza y ya pareciera como que se abre la única posibilidad dentro del PRO, que es que va a haber competencia interna. A mí, Sí. ayer un rosquero radical Sí. que conoce bastante bien el paño me decía que por cómo lo ve él, es su análisis, Macri sabe que ni Horacio ni Patricia de llegar al poder le garantizarían a él seguir siendo liderazgo, que ambos tratarían, digamos, de voltearlo o de reemplazarlo, Ajá. y que sabe que a él en el fondo no le da, y que por eso es que le está dando cuerda a Vidal como una candidata propia en la cual él confía más que en Horacio o en Patricia. Sí, a ver, siempre se dice que la preferida de Mauricio Macri es María Eugenia Vidal y que si tuviera que elegir
entre cualquiera y Vidal, le elige a Vidal. El tema es que de momento todas las veces que se refirió a ella, se refirió como una persona que quedó completamente derrotada después del 2019 y que todavía está en proceso de recuperación. De hecho, ella hace poco publicó una carta bastante extensa donde concentró todo su discurso en eso, ¿no? En que incluso se replanteó si valía la pena estar dentro de la función pública y llegó a la conclusión de que sí y bla, bla, bla. Pero evidentemente, no sé si es que lo están construyendo o que todavía efectivamente está en un proceso de recuperación, pero lo del liderazgo lo comparto absolutamente. De hecho, en el larretismo en algún momento yo me acuerdo que pregunté sobre el tema de por qué no le estaban disputando fuerte el liderazgo a Macri cuando todavía no tenía demasiado protagonismo, y decían, ¿para qué disputar eso ahora? No tiene ningún sentido cuando ganemos las elecciones, porque obviamente están confiados, obvio, y seamos el gobierno va a decantar solo que el liderazgo va a estar en manos de Horacio Rodríguez Larreta. Supongo que Patricia Bullrich puede pensar lo mismo. El tema es quién, porque acá vos supongo que vas a tener también varios intereses de parte de Macri. ¿Quién te va a garantizar ese cambio rápido, veloz, profundo y violento, que es el que están planteando y el que mostraron después de la reunión de ayer? ¿Y quién te va a garantizar los negocios? ¿No? ¿Cuál de las dos cosas es la más importante? ¿Y quién te va a garantizar la impunidad? Bueno, Porque Macri también, va a por tener supuesto. problemas judiciales. A ver, de momento todos salieron siempre a bancarlo a Mauricio Macri, incluso los que fueron víctimas del espionaje ilegal y son parte de su espacio, siempre salieron a bancarlo, y yo confío en Mauricio, y Mauricio no haría eso, y bla, 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 y pese a que son querellantes, ¿no? En la causa. Hay que ver si eso es una postura de ahora, con un Macri que todavía tiene un peso importantísimo dentro del PRO y de Juntos por el Cambio, y si esa postura se modifica eventualmente, si Macri queda un poco relegado, o si es una filosofía de vida que tienen, porque se conocen hace 2 décadas, ¿no? Y evidentemente, o se ha formado un vínculo de amistad muy fuerte, o se ha formado un vínculo mafioso muy fuerte. Sí, de alguna O manera ambas, sí. también esta foto de falsa familia, digamos, es como la foto del fracaso de los que estaban en contra de la CELAC, ¿no? Digo, al mismo día que sea la cumbre o en el mismo contexto te sale esta foto de una Patricia Bullrich que estuvo atacando a la CELAC a través de las denuncias Sí. a Maduro y demás, y un Mauricio Macri, digo, básicamente con poco contenido, porque al igual que la reunión con Larreta, no es que conocemos en profundidad, no hicieron un montón de cosas públicas cuando tienen ganas, sí, digo, Macri para hablar del país de fracasados transmite en vivo, pero digo, también está ese contrapunto, ¿no? Lo que fue tanto para Cristina las reuniones con otros países, o Alberto dentro de la cumbre de la CELAC, y un Mauricio Macri que lo único que juntó en estos días fue a Patricia Bullrich, el marido de Patricia, y a Juliana cocinando. Sí, puede ser, pero bueno, ellos, vos viste discursivamente que tienen un manejo Sí. interesante, básicamente pues son los dueños de los medios Sí. hegemónicos, se dieron como victoriosos por la ausencia de Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC, y me parece que también, o sea, más allá de que esta reunión estaba planificada hace tiempo, por lo menos hace un mes, la tranquilidad de decir, estoy acá en el sur, patas para arriba, habiendo defendido la democracia, impidiendo que venga Nicolás Maduro a la Argentina, ¿no? Tal vez también puede ir un poco por ese lado. Pero, nada, se ve que la pasaron lindo. Sí, a mí lo que me llama la atención es que no necesitan más que eso, ¿viste? Como la herramienta de la discusión, las plazas, todo lo que se piensa en términos de territorio. No existe, por ahí existe, pero no lo muestran tanto. Yo creo que está cambiando eso un poco ¿Sí? en la oposición. Se están dando cuenta que necesitan el territorio. Por ahí la que más lo vio es Patricia Bullrich, ¿no? Y se Claro. empezó a explotar con las marchas anticuarentena, etcétera. Bueno, Macri con el sí se puede, esa caravana que hicieron en su momento cuando perdieron en las PASO y querían levantar para las generales, se están empezando a dar cuenta que necesitan territorio y están reforzando un poco la cuestión del territorio. El tema es, bueno, si les alcanza o no, pues no es algo que vos construís en 2 segundos, no es que un ejército de trolls que podés comprar sin ningún problema. Esa gente que necesitas que tenga convicciones y no solo que crea en el proyecto, sino que también te salga a militarlo Claro. y que esté en las calles. ponga el cuerpo. Pero lo están intentando. Sí, sobre todo si se ratifica este escenario en el cual la UCR no va tan mansamente a ser partener, que es algo que en los últimos días empezó a borbotear un poquito, digamos. Sí, es una de las posibilidades. Ayer me planteaba un dirigente del radicalismo en base a
a la incomprensión que genera Facundo Manes y todos esos palos que tira, que hablaba ya el otro día de acuerdistas, que en la Unión Cívica Radical vos tenés efectivamente gente que quiere acordar con el PRO. ¿Y qué significa eso? Antes de las PASO llegaron a un acuerdo para no disputar una PASO con el PRO, o sea, ir dentro de una misma lista con el macrismo sin la chance de la competencia. Que en ese sector acuerdista hay incluso diferencias internas sobre con quién acordar, ¿no? Porque no es lo mismo acordar con Bullrich que acordar con Larreta, que con Vidal, que con Mauricio Macri. Entonces esas diferencias, me decían, no son menores también, ¿sí? Van a estar dentro de la discusión. Y por otro lado tenés este otro sector que siempre está presente, después de la convención de Gualeguaychú empezó a reflotar con fuerza, pero todavía evidentemente no es mayoritario, que dice, lo que tenemos que hacer es no quedar segundos otra vez, ya funcionó mal eso. Tenemos que ir a una PASO, sería muy sano, y si perdemos nos la fumamos, acompañamos, o sea, el que gana conduce, el que pierde acompaña, pero tenés que disputar una PASO, no podés acordar antes y no dar la batalla. Bueno, eso se va a discutir en la convención seguramente, pero me parece ahí que la expresión más clara de esa corriente es la de Facundo Manes, ¿no? El tema es que no logró o no supo aprovechar las ayudas que le dieron en su momento también para intentar construir algo fuerte. Evidentemente es el gran déficit de Manes por ahora, ¿no? Es solamente un personaje y más allá de que tiene algunos vínculos con la construcción territorial en el radicalismo a través de su hermano y a través de otros dirigentes, pero no logró el volumen necesario, o a lo mejor, y teniendo en cuenta los antecedentes de Manes, no se anima a saltar si no está seguro que hay agua, digamos, ¿no? Es como alguien que no está para arriesgarse a no ser el primero, a no ser el ganador, a no ser el centro del escenario. El otro día me decían eso de que Manes está viendo una pileta que el resto no está viendo y se va a tirar sin saber si hay agua a esa pileta. Y de hecho me planteaban, porque no sé si se acuerdan, pero la semana pasada, fines de la semana pasada y el fin de semana, hubo mucha dirigencia que viajó a Corrientes por el Festival del Chamamé. Ahí estuvieron Larreta, Bullrich, Manes, Morales, etcétera, y lo que plantea una fuente, no de Manes, sí, pero sí de los que estuvieron ahí con Valdés, es que Facundo le dijo a el gobernador de Corrientes que él iba a presentar una propuesta independiente de la UCR, me imagino acá, esto pónganlo entre 1000 comillas, ¿no? Hay que ver si efectivamente sucede, pero pónganle con el sello empatía, pero dentro de Juntos por el Cambio, entendiendo que en el radicalismo no tiene espacio. Pero parece que tiene muy buena recepción a nivel territorial, pero muy buena. Fotos, gente que se le tira encima, que llora, que dice, ay, qué bueno Facundo, qué sé yo, pero no logra capitalizarlo y amplificarlo en los medios de comunicación y en las redes sociales, que a fin de cuentas son los que después te dan nivel de conocimiento, imagen positiva. Exactamente, entonces ahí tiene un tema, pero bueno, recién está arrancando él con su campaña. Todavía. Sí, igual ahí es donde también tienen la capacidad de regularlo, ¿no? Es, bueno, cuando me sirvas un poco más, te voy a dar más aire en estos lugares, cuando me sirvas un poco menos, como fue la vez anterior, y necesito demonizarte, te voy a usar acá adentro para esto. Digo, en todo caso puede ser un complemento en lo territorial, y cuando te sirve, digo, le irás dando un poco más de lugar en cada lado. Siempre hubo mucha bronca ahí, porque a Manes siempre se lo puso ante cada dicho que planteó en público criticando a los propios, como el rupturista, ¿no? Y lo que decían en algún momento personas que trabajaban en el equipo de Manes y que después dejaron de trabajar en el equipo de Manes, creo que porque se cansaron de no entender a Manes, todos tienen gestos rupturistas. Elisa Carrió, ¿cuántas veces salió el año pasado? Gerardo Morales, Patricia Bullrich, todos tienen gestos rupturistas. ¿Por qué simplemente siempre se plantea que el que va a romper es Manes y no el resto? Pero ¿no? tal vez con el resto sabías de antes cómo son sus formas. Sí, igual son gestos rupturistas que después terminan en una negociación y en una reincorporación. Entonces, en cuanto es rupturista y en cuanto es un apriete, en realidad para posicionarse mejor, o sea, rupturista no, en un bloque que además maneja otro tipo de intereses que me parece que están alineados con personas de afuera, digo, el rupturismo es otra cosa. El rupturismo implica ponerte en peligro ante un montón de situaciones, incluso ante la posibilidad de carpetazos. Entonces el rupturismo está ahí, es como
Es como un llamado de atención, no un toque. Sí, bueno, no sé si se acuerdan, pero ya no me acuerdo cuál fue el último, o ese barullo que había hecho Carrió el año pasado, pero el acto que le siguió inmediatamente fue llamadito a Horacio Rodríguez Larreta y le dijo, resolveme el tema de las grúas. Por eso, siempre arreglan. Funciona así, o sea, te instalás en la agenda con un escándalo, negociás también lugares en las listas, todavía no es el momento para lo... De hecho, a Carrera hemos visto en el mismo día estar en contra de sí misma, o sea, es como, claro, lo que pasa es que también hay como una cosa... A mí a veces me pasa, guarda. Sí, pero digo, hay también como esta idea de, bueno, es la que abraza al bebito, la republiquita, y entonces digo, como que hay cierta anulación, ¿no?, de la gravedad en función de, bueno, ya sabemos cómo es Elisa, digo, sí, siempre es así. Está como esa licencia, si se quiere, sin restándole en realidad gravedad a lo que lo tiene, porque efectivamente termina incidiendo en temas que son de agenda tan grave como, por ejemplo, la cuestión de los chats, y que finalmente terminan derivando en que entre un proyecto de juicio político a la Corte, digo, pero también son funcionales, digo, un poco lo decía Fabi también, son funcionales a un todo en el que cada uno cumple su rol bastante bien, y tal vez Manes todavía no lo tienen totalmente definido, sí, no termina como de ocupar un lugar. Igual ahí, y yo creo que es una discusión un tanto más amplia que no se circunscribe a Juntos por el Cambio, que también le afecta al Frente de Todos. Una discusión que siempre te dan, sobre todo el radicalismo, es, bueno, si vamos a ser gobierno o pretendemos ser gobierno y pretendemos tener este famoso plan que todavía no conocemos, primero, ese plan va a estar efectivamente consensuado, y segundo, ese plan se va a cumplir si está consensuado, o sea, la persona que gane lo va a llevar a cabo o va a hacer lo que se le cante las pelotas. Y me parece que es también parte de una Argentina que está empezando a aprender lo que son los gobiernos de coalición, ¿no? Porque hasta ahora se usaron como herramientas electorales exitosas. Cambiemos en 2015, quiso sacar al kirchnerismo, lo logró. El Frente de Todos quiso sacar al macrismo, para lo ganar logró. elecciones, no para gobernar. Bueno, ese es el segundo paso que pareciera que es el que están intentando resolver todos ahora, ¿no? Entiendo que el peronismo también va a tener sus reuniones, o debería. No, las está teniendo. Queremos que sea. El otro día me comentaban, está lleno de reuniones y de amenazas de reuniones. Bueno, Pasa sí. mucho eso. ¿Qué es eso de, bueno, vamos a reunirnos Nos con juntamos. tal, y a vos no te vamos a invitar? Bueno, y después no se reúnen nada, era solamente para avisar que No te a iban a alguien invitar. claro. Hay Qué feo una eso. cosa muy verano del 98 en la costa, entre los políticos esta temporada. Yo diría me que en la parece. política en general También, hay una cosa muy pero bueno, verano, la costa ayuda, digamos, a evocar Claro, sí, esos sí. ritmos El juveniles. las imágenes, claro. Sí, pero mucho, viste, con vos sí, con vos no. Sí. Hacer juntadita y dejar alguno al costado. Bueno, ese es un reclamo que ya vienen haciendo varios dirigentes, ¿no? No solamente y acá hablo ya del oficialismo, no solamente a la cúpula dirigencial, que es la que efectivamente después marca el lineamiento de para dónde tiene que ir la militancia, sino también recuperar esa cuestión de las unidades básicas, de salir a las calles, de salir a convencer, que no sé ustedes cómo lo vieron, pero en 2021 la verdad es que está bien, pandemia mediante y todo lo que quieras, pero vos antes ibas por la autopista y veías una infinidad de carteles pintadas, pero además pancartas, gente colgando, sí. Digamos, no esas cosas pagadas por el partido, sino las pancartas más caseras Total. que podía. Y Carly, y no en están. la trama urbana, antes, estoy hablando hace 5 años atrás, 6 años atrás, nos encontramos con una unidad básica por cuadra, del partido que sea. Claro. Hoy no existen, están cerradas, funcionan de otra manera. Y está bueno esto que decís, porque ayer estaba mirando la encuesta de analogías de Provincia de Buenos Aires de la cantidad de, posibles votantes de la ultraderecha liberal. Estamos hablando de, no sé si lo charlaron ya en otro momento. Spert y Milei han crecido muchísimo, y sobre todo en la franja que va, digamos, de los 30 años para abajo. O sea, los sub 30 están tendiendo sobre todo a votar y a acompañar los proyectos de ultraderecha liberal. Esto que hace unos años hablábamos, decíamos, bueno, hay que ver cómo sigue, si sigue creciendo. Bueno, la tendencia nos está diciendo que eso que muchos menospreciaban o miraban como un fenómeno urbano o un fenómeno minoritario, bueno, se está consolidando, y sobre todo en los más jóvenes. Sí. Y jóvenes incluso con secundario completo y con con nivel universitario. No estamos hablando de sectores populares, o sea, estamos hablando de trabajadores precarizados probablemente. Sí.
Ese me parece que va a ser un dato muy importante en la elección. El Yo rol de creo los libertarios en la provincia de Buenos No, Aires. el dato es que, además de lo que, que el dato concreto es que los partidos, o por lo menos los partidos más tradicionales, no están pudiendo o acceder o interpelar o responder a las demandas Sí. de Yo- estos sectores. Yo, Fabi, sería más preciso. El peronismo no está El pudiendo peronismo, hacerlo, por porque supuesto. históricamente, en los últimos 20 Claro años, que sí. los sectores jóvenes se volcaron al peronismo y los sectores Sí. más crecidos en la edad votaban mayoritariamente a las Exactamente. opciones Totalmente. de derecha o Eso se está antiperonistas. trastocando. Sí. Y para agregarle, si querés, mayor preocupación al escenario, tanto en las elecciones de medio término de Estados Unidos como en las elecciones de Brasil, lo que permitió que no ganara la ultraderecha fue una afluencia masiva de jóvenes y de mujeres a las urnas para Exacto. votar a la alternativa, en el caso de Estados Unidos, el Partido Demócrata, en el caso de Brasil, a Lula, con lo cual perder esa franja significa de alguna manera dar ventaja en la definición por penales, Sí. en esos votos finitos que son los que necesitas juntar al final de la cuenta para terminar ganando si la elección llega a ser muy cerrada. Y ahí hay un problema. Sí, perdón, sí, una cosa que quería agregarle a Nico. En el corto plazo, en el largo plazo implica un universo generalizado de una juventud que se inicia en la política con ideas de derecha, con ideas liberales, que interpreta, digamos, el funcionamiento del mundo desde una mirada muy particular. Sí, o sea, el futuro es bastante... Yo dejaría de decirles liberales, son de ultraderecha. Bueno, Porque liberales, ellos la se etiqueta, autoperciben está liberales, bien, pero está la bien. verdad es que son de ultraderecha. O sea, hay un universo de jóvenes que se están insertando en la vida política con una mirada de extrema derecha. Ajá. Sí, de mínimo de la vida cívica, ¿no? La vida Porque cívica, ahí exacto. justamente me parece que algo muy distintivo tiene que ver con los movimientos, ¿no? Digo, los movimientos, vamos a decir, no solamente peronistas, porque digo, la izquierda también lo es, que no tiene que ver con la derecha, ni con la centroderecha, ni con todas las formas de llamar a la derecha, son movimientos colectivos, ¿no? Digo, tienen el carácter del agrupamiento, tienen el carácter de la organización, tienen el carácter de justamente causas más colectivas. Digo, en este caso te encontrás con adhesiones que vienen de la fragmentación, digo, vienen del individualismo, Totalmente. vienen de la meritocracia, vienen, digamos, de estas escuelas, por decirlo de algún modo, o estas ideas, estas matrices ideológicas, y que entonces efectivamente tienen otra forma de plasmarse. Son los de las antorchas en la Puerta de la Rosada, son la bala en la cabeza de Cristina, son, digo, ese tipo de expresiones las que tienen ahí, ¿no? Entonces ahí es donde decís, bueno, esas son las suyas, ¿qué pasa con las nuestras? Que entiendo que es un poco lo que se planteaba antes, que Carla decía, ¿dónde están nuestras pintadas? ¿No? Y ahí viene esa frase de Walsh de las paredes son las imprentas del pueblo, digo, y Exacto. efectivamente, digo, nosotros hablamos ahí cuando decimos llueve, temean y Clarín dice que llueve, digo, es donde decimos las verdades que no tenemos tanta potencia nosotros para decir. Ahora, dicho eso, también es cierto que tuvimos no solamente la pandemia, sino una inmensa fragmentación del tejido social con el macrismo. Totalmente. No es casual que el post-macrismo tenga este repliegue sobre los movimientos populares, sociales, etcétera, porque es lo que decimos, así como tu prioridad para ir a votar es cómo está tu heladera y el hambre que tengas en la familia, para organizarte también, digo, no solamente para llegar al voto. Entonces me parece que ahí han encontrado una capitalización muy fuerte de quienes efectivamente tienen otros intereses que no vienen a ser los nuestros, no tienen nuestros valores en las preocupaciones. Y otro eslabón más que me parece importante es, porque a veces decimos, bueno, la juventud y con quienes tienen referencia. Y en general pensás, joven con joven, no joven con no joven. Bueno, eso también está roto, digo, porque Néstor no fue un referente joven, sin embargo interpeló más fuertemente que nunca a las juventudes. Milei, perdón, no son jóvenes, No. y sin embargo, digo, entonces me parece que el punto es, bueno, encontrar los lugares vacíos y revertir eso. Sí, yo creo que igual acá el dilema no es estrictamente ideológico. Creo que si el kirchnerismo en su momento supo apelar a la juventud, fue porque era una juventud a la cual le habían dicho que era una generación perdida. Crisis del 2001, la gran recesión del 98 hasta el 2002. Decían, bueno, hay que sacrificar a esta generación para que la próxima generación de argentinos pueda... Y a esa generación que
que le habían dicho tantos años que estaba perdida, el kirchnerismo le dio un sentido, y no solamente le dio un sentido, sino creo que es más importante, le dio un trabajo decente, le dio la posibilidad de mudarse por primera vez fuera de la casa, muchas veces porque no como en otras épocas, los pibes no se podían mudar porque los mantenían los viejos, sino pibes que no se podían mudar porque ellos tenían que aportar para que los viejos no se caguen de hambre. Eso pasaba mucho en 2002, 2003, 2004. Entonces, hubo un reconocimiento también, más allá de la apelación ideológica, hubo un reconocimiento y una gratitud material, material. Y eso es un poco lo que está faltando hoy, porque si uno empieza a hilar fino los datos, cuando uno ve que, cuando uno dice, bueno, trabajo hay, pero no se llega a fin de mes. Los que no llegan a fin de mes no son en general las personas que tienen 15, 20 años de experiencia en un laburo y que fueron armando una carrera, no son... los que no llegan a fin de mes son los que cobran los básicos, y los que cobran los básicos son los jóvenes, los que están en su primer laburo, los que no tienen experiencia, los que no tienen nada para aportar por encima y tienen que agarrar los trabajos más básicos de la pirámide, digamos, de la organización laboral. Entonces, hoy en día, el sector más... que quedó más apartado, el sector al que menos le han llegado las cosas buenas que se han hecho en estos años, es a la juventud. Y por eso está buscando en otro lado. Y además, y con esto redondeo, es una juventud que no conoce otro marco de referencia que no sea la democracia de los últimos años. Porque yo no habré vivido la dictadura, pero me crié con la sombra de la dictadura en mi casa, en la escuela y demás. Estos chicos no. Tampoco vivieron la crisis del 2001. Entonces, lo único que conocen es esto y no están conformes, con lo cual es lógico que busquen en otro lado, en cualquier otro lado, una respuesta, si la respuesta no se la damos nosotros. De todos modos, la derecha tampoco se las está proponiendo. No, pero le está proponiendo algo distinto. Les dice, esto no funciona, yo voy a hacer algo absolutamente distinto. Pero no dice qué. No dice todavía. Qué. Digo, No ahí dice es donde qué. me parece que es el lugar bueno, vacío. ahí es donde falla. Claro. Pero bueno, para cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde. Sí, donde podés entrar a ganar algo. Si tenés propuestas, y además de propuestas, hechos, porque estamos gobernando. Un país unido por la radio.